Pues bien, como les mencioné antes, deseándoles un excelente día para todos. Eh, Quisiera comenzar eh, de parte de la Universidad de Especialidades Turísticas, en conjunto con Microproyecto King de Eventos y con el auspicio especial de la empresa WPHN Consultora Turística, damos la bienvenida al primer conversatorio internacional online con el tema El estudiante de turismo en el COVID-19. A continuación, Steffi, buenos días, bienvenida. Bueno, gracias Sebas, buenos días con todos. Buenas tardes para España también. Nos gustaría que nos cuenten desde dónde se conectan y que nos vayan haciendo sus comentarios. En sus redes sociales también pueden usar el hashtag Estudia en Casa o King de Eventos. Pedimos por favor a los oyentes que desactiven sus micrófonos mientras estén interviniendo los expositores. También les pedimos que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, nos manden sus mensajes al WhatsApp más 593-9632-62626. A continuación tenemos el gusto de presentarles a nuestros ponentes, quienes en 5 minutos cada uno nos brindará su perspectiva desde el punto de vista de el COVID y los retos que cree se vislumbra a futuro para el profesional del turismo y qué casos puede mencionar de estudiantes que han participado activamente durante la cuarentena. Dale, Sebas. Pues bien, quería comenzar con un pensamiento que dice, nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Esto nos deja a Thomas Edison, un inventor muy conocido. Y a continuación empezaremos con nuestra invitada Isabel Carrillo, quien nos acompaña desde Barcelona, España. Tiene una excelente trayectoria, ya tiene más de 30 años en recursos humanos de consultorías, comercio, hostelería, restauración, turismo, la formación y la enseñanza. Directora del Departamento de Carreras, Profesiones y Servicios Académicos Transversales de Hostelera Tourism Management School, experta en recursos humanos, coautora del libro de casos prácticos de recursos humanos de la Universidad Complutense de Madrid y coautora del libro blanco de los recursos humanos del sector turístico español por Exetur. Así también colaboradora con la Confederación Española de Hoteles y Alojamiento Turístico, CEHAT, como experta del sector hotelero para el desarrollo del acuerdo laboral del ámbito estatal. Bienvenida, Isabel. Isabel. Bueno, entiendo que Isabel, ya, ahora ya la tenemos otra vez. Venga. Ok. Isabel. ¿Sí? ¿Sí nos escucha? Está baja la... Si desean, continuemos y volvemos con Isabel para tampoco perderle mucho el tiempo a todo el resto de asistentes, ¿les parece? Claro. Estefi. Tienes bloqueado el audio. Bueno, ahora presentamos al magíster Luis Javier Falconi, quien está conectado desde Riobamba, provincia de Chimborazo, quien es humanista con 21 años de experiencia profesional en el sector turístico y relaciones internacionales, experiencia pública, privada y académica como viceministro de Turismo de la República del Ecuador, representante de la Organización de Estados Americanos y a la Organización Mundial de Turismo, entre otros. Posgrado y profesionalización en gestión de la calidad, agronegocios, gestión de turismo, gobernanza y liderazgo político en Argentina, Chile, España y Ecuador. Actualmente es director de fomento productivo en la prefectura del Chimborazo. Adelante, magíster Luis Falconi. Y bueno, buenos días, un cordial saludo a todos los compañeros que nos están acompañando, de manera especial a Isabel, Marco, José y Wilson, que justamente van a ser los panelistas. Y
realmente muy abierto y muy agradecido para la oportunidad que nos están dando el día de hoy para poder exponer algunas ideas con respecto al tema. Imagino que seguimos en la presentación del resto de los panelistas. Ok. A continuación les daré una breve del magíster Wilson Hoyos, quien es docente de la Universidad de Especialidades Turísticas, máster en Gestión Internacional en Turismo de Barcelona, España, director de WPHN Consultora Turística, así también consultor de varios proyectos de desarrollo turístico y asesor de municipios, coordinador de vuelos privados con alta experiencia en la gestión de equipos profesionales y desarrollo en el ámbito laboral. Bienvenido, Wilson. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar acá. Buenos días, José, Luis, Marquito, Isabel, que se conecta igual desde España. Es un gusto compartir con ustedes y pues siguiendo con la modalidad, continuemos con el resto de panelistas. Bueno, les presentamos también al magíster José Cimadevilla, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Es profesional en Administración Turística y Hotelera de la Fundación Universitaria Los Libertadores de Bogotá. Tiene una maestría en Gestión Internacional del Turismo en The Hotelier School of Tourism and Hospitality, donde realizó una coinvestigación de turismo accesible en el patrimonio cultural de Barcelona. Actualmente tiene como proyecto un emprendimiento en esta área del turismo. De igual manera, trabaja como ejecutivo de promoción y captación en Quindío Convention Bureau y hace parte del equipo directivo del capítulo joven de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco Joven, organización que realiza el Congreso de Jóvenes Líderes en Turismo. Bienvenido, Magíster José. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Luis, Marco, Wilson. Buenas tardes, Isabel. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a la universidad, a la consultora de Wilson y ya podemos continuar con presentando los siguientes. Ok. Y como último panelista tenemos al máster Marco Espinosa, uno de los docentes más reconocidos del turismo en Ecuador, agente de viajes por más de 40 años y docente universitario por más de 30 años. Consultor de competencias laborales en el sector turístico de FENACAPTUR. Capacitador de IATA en cursos de tráfico aéreo. Igualmente capacitador de GDS Amadeus. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a todos los panelistas. Buenas tardes a quienes nos siguen desde España. Pues como les había comentado, es un gusto, un placer tratar de compartir con ustedes estos momentos que estamos pasando y tratar de buscar algún tipo de solución. Gracias. Ok. En esta ocasión daremos ya brevemente paso a la exposición como tal. Querida Isabel, quisiéramos saber o que nos comentes acerca, el tema es el estudiante de turismo en el COVID-19. Hola, buenas tardes a todos desde España. Antes no he podido saludaros, ¿vale? José Luis, Wilson, Marcos y sobre todo daros las gracias a Estefanía y Sebastián por la invitación. Antes de todo, desearos que estéis bien y daros mucho ánimo para sobrellevar esta situación que estamos todos inmersos, ¿no? De esta crisis sanitaria. En referencia al sector del turismo, en este momento que estamos viviendo del COVID-19, en España realmente el sector del turismo es muy importante, es uno de los motores de la economía, representa un 15% del PIB y actualmente desde que entramos el día 14 en el estado de alarma, pues las empresas del sector pues han tenido que cerrar sus negocios, han tenido que hacer teletrabajo y sobre todo restaurantes, agencias de viajes y hoteles pues han tenido que hacer ERTEs a sus empresas. Esto supone, sobre todo a la hora de nuestros alumnos, ¿no? Los que tenemos realizando en prácticas, que teníamos realizando en prácticas desde antes del estado de alarma, pues durante las primeras semanas intentamos negociar con las empresas de pasar sus convenios de colaboración en prácticas
a convenios que eran presenciales a teletrabajo para poder conseguir así pues que siguieran con sus prácticas. Las primera y segunda semana fue así, pero más adelante, debido a quedarse todo el mundo en confinamiento, pues la mayoría hemos tenido que cerrar y dar de baja o suspender estas prácticas. La solución que hemos tomado, sobre todo inicialmente, era el teletrabajo. Ha sido una solución definitiva para que nuestros alumnos puedan seguir formándose en las empresas con prácticas externas. Sí que es verdad que la idea es que la mayoría de ellos que no han podido continuar y que se han visto suspendidas sus prácticas, es que luego continúen en cuanto las empresas vuelvan a la normalidad. ¿Cuál es la situación en España? Pues que el día 26 de abril pues, se cumple pues, la cuarentena. En principio finalizaríamos el confinamiento y la idea es que progresivamente los negocios vayan abriendo progresivamente y gradualmente. Hay muchas ganas de poder empezar, pero sí que es verdad que la previsión es que esto tarde unos meses. Siempre en momentos de adversidad el ser humano saca su mejor lado, ¿no? Sobre todo en España que hay muchas pymes, autónomos y empresarios individuales son los que actualmente están liderando esta lucha. Entonces, ¿cuáles son las profesiones o cuál es el reto, ¿no?, de profesionales del sector? Sobre todo el sector de hostelería es que cada vez más vayan trabajando hacia la tecnología y la era digital, ¿no? Y sobre todo en posiciones de roles más en hoteles, por ejemplo, ¿no?, a nivel de hostelería, sobre todo en recepciones, adquirir una clave más comercial, ¿no? Más de ya no solo la parte más técnica de atención al cliente, sino hacer un poco más el tema de las ventas o el upselling. Esto genera un valor añadido, ¿vale? Para que el trabajador realmente pueda dedicarse más al cliente y tener una exclusividad, ¿no? Y como puestos a nivel más demandado, sobre todo puestos más relacionados la tecnología y lo que es la área más de consultoría y tecnología, ¿no? No sé si con esto he respondido a vuestra pregunta. Pues sí, sabemos que es un gran aporte el saber cómo está también la situación del otro lado del mundo. Daremos paso a nuestro siguiente panelista, Luis. Tal vez, ¿sí me escuchan? ¿Lo? Sí, se quedó parado un momento el vídeo, no te escuchaba en especial. Ok. En este caso, quisiéramos saber su aporte en relación al tema como tal. ¿Qué nos recomienda? ¿Cuál es su forma de verlo esta situación? Sí, bueno, uno de los temas más importantes, como lo decía Isabel hace un momento, es que es una coyuntura muy particular la que estamos viviendo ahora. Va a ser histórica en especial, sobre todo porque ha generado que el mundo se detenga y tenga un sistema de confinamiento que jamás ha sucedido en una dimensión como la que está pasando actualmente. Además de eso, es importante que vean cómo diferentes lugares van actuando de forma muy distinta también con respecto a las particularidades y cómo también las acciones de los gobiernos van empezando en el tema de la calidad de vida y la forma de organizarse de manera global. De manera específica para los estudiantes, justamente que se encargan de todo el tema, tengo entendido que la UDED, ahí me corriges Wilson, si no, tiene una oferta de 3 carreras con respecto a todas las áreas, prácticamente la gastronomía, la hotelería y obviamente el desarrollo del turismo también. Entonces, pero aparte de eso, también nos están viendo personas en varios lugares del Ecuador y del extranjero que también están vinculadas a la actividad académica y estudiantes definitivamente. En primer lugar, uno de los grandes temas es que debemos acostumbrarnos a vivir en un tema de
incertidumbre per se. Actualmente el ambiente en el que estamos es un ambiente de incertidumbre, en el que de todos modos tienes que tomar decisiones y las estructuras se tienen que adaptar. Recordemos las palabras de Darwin: no sobrevive la especie más fuerte, sobrevive la especie que se adapta mejor a los cambios que se han realizado. Dos, el estudiante de turismo, independientemente en el nivel en el que se encuentre al día de hoy, debe prever que el mundo está cambiando y va a cambiar mucho más adelante. La humanidad en general ha podido subsistir a muchas otras pandemias con menos recursos en el pasado, y esta la vamos a superar. Pero, ¿qué es importante tomar en cuenta? Se han abierto unos nichos que aparentemente se estaban desarrollando de una forma tradicional, o un crecimiento que no era exponencial y puede ser muy exponencial en el futuro. Ahora tenemos que dividir los temas antes, durante y después. Antes, de alguna forma, el país per se, recordemos, nosotros teníamos varios cuestionamientos en el ámbito turístico: número de turistas, la calidad del gasto, las particularidades del costo, más que el costo, perdón, los precios de la prestación de servicios en el Ecuador, la competitividad que se genera con productos similares como Colombia, Perú, Costa Rica, en nuestro caso de manera específica, y también cómo venían existiendo cambios en la política pública. Está planteada una ley de turismo, se lanzó recientemente un plan de desarrollo turístico al año 2030, un plan de Tour 2030, y algunas acciones que el gobierno financiaba para los gastos. Ese era el momento en el que nos encontrábamos. Y finalmente el país ya no hacía publicidad masiva desde hace 3 años y medio, con lo cual habíamos desaparecido del rango. En segundo lugar, el momento en que nos topa este rato es como nos congela, pero muchas personas, esta crisis y este congelamiento está bloqueando su capacidad de tener que prever. Este momento, para los estudiantes de turismo de manera especial y para los profesionales de turismo, es un momento único en el cual pueden replantear muchas de las acciones, y en especial, viéndolo de la manera más objetiva, ustedes tienen un mercado objetivo que está confinado en sus casas. En especial, la persona que puede viajar tiene regularmente acceso a los canales de comunicación, sobre todo por Internet, y está absorbiendo contenidos. Entonces, este es el momento de la generación de contenidos como tal. En el Ecuador, por lo menos, es probable que lo superemos en un mes más. Tengo entendido que en España han empezado a caer, han pasado la cima y han empezado a caer en el tema de los contagios, lo que implicaría que probablemente en las próximas semanas, en teoría, las actividades se regularicen. Si todavía en esta particularidad que tenemos, ustedes dicen, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar y demás? Por favor, entren a las páginas de Internet, miren cómo Wuhan, que fue donde fue el epicentro y que tuvo 76 días de confinamiento. El día de ayer ya se ha levantado la restricción. La primera reacción de la gente, a pesar de que tienen 80 trenes para poder movilizarse, ahí pueden ver la dinámica económica de Wuhan. En especial, la gente está bastante cauta y ha empezado a reactivarse el tema económico. Sí, con muchas particularidades. Y, por ejemplo, ahí ya pueden leer a uno de las personas que son más importantes, se me acaba de ir el nombre del autor, que es el que escribió Sapiens y otros, Homo Deus y otros de los documentos que son muy interesantes verlos. Y aquí viene una decisión histórica hacia adelante, que es luchar por un tema de creatividad y democracia, o fortalecer un sistema de autoritarismo que probablemente se dé. En la China en especial, este momento tú te puedes mover, pero tienes que bajarte una aplicación en la que ellos pueden determinar a través de tu teléfono si estás cerca de una persona que tenga contagio, cuándo fue la última vez que te acercaste y en qué zona está. Eso indirectamente en el ámbito de los derechos va a tomar en cuenta que ese control estatal que se da en base a mantener un tema de seguridad sanitaria y pública, de alguna forma resta libertades al ciudadano. Entonces, ahí existe todo un debate en el que se puede trabajar. Y de aquí en adelante, ¿hacia dónde vienen las aristas? Las aristas van definitivamente los segmentos de especialidad y los segmentos que realmente el turismo sostenible ha hablado siempre. Equilibrio económico, equilibrio social, equilibrio ambiental o sustentabilidad ambiental. Son nichos que se van a abrir de una forma muy interesante y donde se va a tener que trabajar en adelante. Este confinamiento va a hacer que tengamos una
definitivamente un incremento de demanda, apenas baje el confinamiento, pero inmediatamente una caída para llegar a una regularización, porque no se olvide que también el ámbito económico se ha visto golpeado. Y luego se estima que entre 6 y 12 meses va a regresar a tener unas condiciones jamás como las anteriores, porque al igual que luego de que fueron los atentados de septiembre en los Estados Unidos hace varios años, los aeropuertos cambiaron la seguridad. Esa seguridad se va a ampliar mucho más ya a una seguridad de carácter incluso biológico y de condiciones en ese sentido. ¿Qué tipo de profesionales se necesita de aquí en adelante? Todo el mundo va a salir, sobre todo el sistema turístico que está destruido, va a salir a que se necesiten perfiles en el ámbito privado que puedan adaptarse a poder analizar las estructuras de costos, minimizar los costos y agregar valor. 2, en ese agregado de valor tienen que cambiar radicalmente los protocolos de atención y servicio a la gente, ya sea en el servicio directo o ya sea en el servicio, por ejemplo, gastronómico y demás, donde ya va a ser un no negociable las medidas de seguridad y salud ocupacional y las medidas de salubridad para todo el tema, y va a haber un gasto, es un costo, en el cual se va a incrementar en todas las empresas de prestación de servicios turísticos el costo por el tema de seguridad, de salud, de prevención, de protección y demás, donde va a ser muy valorado. 2, la gente que esté en el tema de operación y agencias de viajes, va a haber una caída, la gente va a seguir comprando por precios un gran segmento del mercado, sobre todo los vuelos o los hospedajes en Booking, en Despegar y demás, pero va a haber un crecimiento para los agentes de viajes y operadores que sobrevivan, y sobre todo a los agentes de viajes que pudieron dar un valor agregado para toda esta gente que se quedó parada y varada en todo el mundo, y que cuando habían comprado por una OTA no tenían una garantía que en cambio el agente de viajes sí le da. En el tema de los restaurantes, si bien es cierto, es uno de los más afectados por su giro del negocio que es tan rápido en el tema de cash flow, sí es importante tomar en cuenta que ellos van a poder recuperarse inmediatamente apenas arranquen, pero va a haber grandes perdedores. En nuestro sector existen y van a existir grandes proveedores, y ya vemos cómo las empresas están tomando muchas decisiones con respecto a quedarse con liquidez y con caja. Avianca está vendiendo, ahora sigue vendiendo boletos con una restricción en la que te dice, no hay ningún problema, un incentivo, tú puedes cambiar cuando tú quieras este boleto, pero este rato que están haciendo una provisión de caja para poder sostener y no destruir tanto empleo como está. Finalmente, solo tengo 5 minutos y este rato ya estoy en el minuto 6, mil disculpas. Finalmente, lo que es muy importante tomar en cuenta es que la construcción de nuevos productos en segmentos que van a tratar y que se van a ver replanteados durante el confinamiento, su forma de actuar es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que trabajaba para tener una capacidad económica dinámica que le permita seguir adelante y seguir generando economía. Este confinamiento, esta falta de control que tiene sobre un agente biológico que en algunos de los casos, y me solidarizo con la gente que ha perdido familiares, donde no puede controlarlo, donde el dinero no es un factor en el que es el punto agregador de valor, cambia radicalmente la forma de pensar de la persona, y por eso un segmento que era el sostenible en especial, que iba creciendo de forma tendencial, es probable que una vez que pase la paranoia, todo el problema de la pandemia, empiece a dispararse, porque la gente va a empezar a entender que el tema de la compra de experiencias es un tema fundamental. Me corto hasta ahí, Wilson sabe, podría hablar 1 hora, pero me parece que es lo más importante hasta este momento, y tampoco quiero quitarles, por favor, el tiempo al resto de compañeros que han sido invitados. Bueno, estimado Luis, muchas gracias por su aporte al tema, muy valioso. Le comentamos también que nuestra universidad tiene las carreras también de gestión cultural, gestión ambiental, gestión empresarial y mercadeo. Ahora sí, damos paso al magíster Wilson Hoyos para que nos ayude con su comentario, su punto de vista sobre el tema. Bueno, seguramente, no sé si logre la profundidad de Luis, yo sé que Luis se puede extender muchísimo más tiempo, pero bueno, yo hago la reflexión sobre todo desde el punto de vista de los estudiantes.
o tratando de entender un poco el comportamiento de los estudiantes. Y es que haciendo algunas reflexiones, el otro día hablaba con una amiga y de hecho lo pensaba que en algún momento lo puse en el blog, de que estamos hablando muchísimo sobre el día después. De hecho, hay hasta campañas que nos hablan de viaja después. Venga, ¿qué va a pasar el día después? Han salido en prensa y todo. Pero ¿qué pasa si no llega ese día después? Si esta situación, esta nueva normalidad, se convierte en nuestra rutina. Y en ese sentido de incertidumbre que tenemos todos, a veces nos olvidamos que los estudiantes se les suman otros sentidos de incertidumbre, porque, por ejemplo, muchos estudiantes, nos comentaba Sebastián igual antes de empezar formalmente con este webinar, muchos estudiantes tienen emprendimientos, ven cómo sus emprendimientos a la final no han logrado despegar con esta expectativa, han empezado a trabajar, no saben qué estabilidad de trabajo van a poder tener al ser los más nuevos, capaz con menos experiencia, etcétera. Tienen el tema de prácticas profesionales. Y si esto no es un factor necesario o que termine de llenar este sentido de incertidumbre, también viven en sus hogares el sentir que no saben qué va a pasar con el ingreso familiar, cómo van sus padres, su pareja, etcétera. Básicamente, a los chicos les pasó algo que capaz al resto, yo lo comentaba con unos amigos igual, yo tengo la suerte, por ejemplo, de estar con mi pareja en casa, con mi familia en casa. Normalmente un chico de universidad o los estudiantes universitarios también tienen ese factor de que tenían su vida con cierta planificación, de que, ok, estudio, tengo tal fiesta, etcétera. Y separó todo eso hasta las citas románticas, el sentir, incluso ese romanticismo que a veces parece ingenuo, pero el sentir que no están con la persona con quienes ellos quisieran estar pasando estos momentos, se generan un montón de conflictos. Y pues sí creo que hay unos retos que tienen los chicos a futuro, que podemos enfocarlo desde los estudiantes y parte sobre todo por su capacidad de adaptabilidad. Hay que también entender que los centennials, que es la actual generación universitaria para abajo, es decir, los millennials, que es mi generación para arriba, como decía Luis ayer, ya pertenecemos a esta generación de pandemias, pero los centennials afrontan ahora, más allá de estos retos, una curva de aprendizaje de entender un mundo online de una manera más rápida capaz que el resto de generaciones. Y les ha tocado asumir un punto hasta de paciencia hacia sus profesores, hacia la gente administrativa de las universidades, de sentir, oye, yo ya estoy listo en la plataforma, yo estoy listo para aprender, yo estoy listo para hacer este tema, y a nosotros como profesores vamos un poquito más lentos que todos. Entonces también ha tenido que a los retos que les decía antes, también sumarse esos retos de decir, bueno, ahora soy paciente, ahora me toca ser un poquito más pausado y entender ahora a mis profesores como yo pedía que me entiendan también a mí cuando no entendía ciertas modalidades de estudio. Es como que se ha dado el mundo al revés. Y como decía Luis, bueno, ojalá llegue ese día después, porque después tendremos también la otra curva, que es la readaptación al mundo, que va a ser efectivamente aprovechado por quienes se puedan adaptar mucho mejor. Es decir, los centennials y para abajo tienen esa capacidad de socializar muy fácil a través de redes sociales, de entender, de encontrarse con sus amigos, de incentivarnos a través de estas plataformas. Y capaz a nosotros nos va a ir costando un poquito más. Entonces, en esta nueva socialización que va a haber, porque yo sí creo que sería muy ingenuo pensar que el mundo va a ser exactamente igual a como era antes. Es decir, aquí hay un parón del mundo, hay una nueva manera de entender la sociedad, hay una nueva manera de entender las relaciones interpersonales, y yo creo que van a poder llevar esa batuta. Yo creo que es el reto más importante, llevar esa batuta cuando te tocó transformarte directamente a ser líderes sociales. Y yo sí quisiera resaltar algunos casos de estudiantes de la misma universidad que me parecen muy loables. Primero, pues el que están haciendo Danilo, Estefanía y Sebastián al tratar de organizar esto desde la óptica de los estudiantes, ¿verdad? Que podría colaborarles un poco, pero esto no saldría si ustedes no tienen el interés desde la óptica de los estudiantes de saber qué les pasa a ustedes, más allá de qué es lo que pasa alrededor de toda la industria. También tenemos en la universidad el caso de un estudiante que, aplicando todo lo que ha conocido en la universidad y lo que ha aprendido, está en un negocio familiar para abastecer a los centros de salud del país que necesitan ciertos equipos. Y hay el caso de un estudiante súper particular
que en base a estos webinars se convirtió en alguien que devora todos los webinars, va viendo ciertos autores, ha generado en muy poco tiempo un conocimiento de autores que capaz en la universidad no alcanzábamos a darle, y está participando en distintas actividades para la reactivación turística del día después. Así que no me quiero extender mucho, no sé cuánto tiempo más va, y quisiera darle el paso al resto de ponentes. Bueno, profe, muchas gracias por su intervención, le agradecemos también. Y ahora invitamos al magíster José Cimadevilla para que nos ayude con su comentario sobre el tema. Parece que hubo un pequeño fallo en la conexión. No sé, José, tal vez nos escuchas. Pues bien, no sabemos qué pasó con José. En este momento daremos paso a nuestro máster Marco Espinosa para que nos colabore con su opinión respecto al tema. Bienvenido, Marquito. Buenos días nuevamente con todos los panelistas y con todos quienes nos están escuchando. Pues si la inquietud es básicamente sobre los estudiantes en la carrera de turismo, qué está pasando y qué puede pasar a futuro. Normalmente todos sabemos que en la actualidad estamos encerrados, docentes, profesores, trabajadores, quienes pueden realizar el estudio por medio del sistema de teletrabajo lo están haciendo. Personalmente, en una de las instituciones donde yo colaboro, no hemos suspendido las clases, se siguieron manteniendo con la plataforma virtual de la universidad y hemos mantenido los cursos en forma regular, si se quiere, con una aceptación bastante grande por parte de los estudiantes y lógicamente de los docentes también. Lógicamente que hemos tenido inconvenientes en algunos de los casos, como es normal y nos está pasando este rato. Posiblemente alguien se desconectó, el internet no es bueno, la luz se fue, algunas de las circunstancias fortuitas que pueden pasar. Pero ¿qué está pasando? Normalmente la UNESCO identifica que prácticamente 166 países han tenido que suspender parte de sus actividades en la parte académica, se puede identificar. Y de eso más o menos podemos identificar que el 87% de la población estudiantil está en casa. No sé cuántos docentes, creo que son como 1.500 millones de estudiantes que dejaron, si se quiere, de trabajar normalmente. Ante esta situación, ¿qué está pasando y qué se puede hacer? Pues primero es la actitud y la aptitud de los estudiantes en la carrera de turismo. Recuerden que es una carrera un poco diferente del resto. Es una carrera netamente de servicios, pero el servicio bien entendido como tal, ¿no es cierto? Entender que la carrera de servicios en turismo es primero una empatía, el saber sonreír, el saber demostrar a los clientes que queremos atenderles y que salgan satisfechos, si se quiere, con todas las inquietudes que ellos puedan tener. No solamente la empatía, sino el conocimiento de una cantidad de materias que muchas veces quienes están fuera de la carrera de turismo nos toman muy a la ligera. Es una carrera muy básica, es una carrera muy fácil, es una carrera en donde van a pasar el tiempo si se quiere, pero no saben que sí hay materias que son inclusive mucho más fuertes que el resto de carreras sociales. Eso yo aquí tienen que tener mucha habilidad en la parte de geografía. La geografía tiene que ser una geografía universal para que no exista confusiones. Esa confusión tan general de que, por ejemplo, si mencionamos una ciudad de Panamá, automáticamente le vamos a identificar como que está ubicado en la República de Panamá. Pero también sin identificar que hay una ciudad que tiene el mismo nombre, Ciudad de Panamá, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Santiago, hay como 30 Santiagos en el mundo. Entonces tenemos que tener como
turistólogos, una identificación muy clara de qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos saber básicamente. La historia tenemos que conocer al revés y al derecho porque somos parte informante. Muchas veces pensamos que solamente el guía, no solamente el guía tiene que conocer esa información. Todos quienes estamos vinculados con el turismo en forma general, a lo mejor en una agencia de viajes, en una aerolínea, me preguntan un determinado dato que puede ser de cultura general, y si no lo sabemos responder, pues simplemente estamos quedando mal, ¿no es cierto? Uno de los mayores problemas que tenemos, al menos en nuestro país, en el Ecuador, es la falta de conocimientos de un idioma extranjero. Todavía, voy a poner una broma pequeña, todavía decimos my name is window. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado los estudiantes y los docentes también de exigir que tengan una formación más complementaria. A pesar de que tenemos no sé cuántos años en la escuela, en el colegio y luego en la universidad de idiomas, pero no pasamos de conjugar el verbo to be, que es relativamente preocupante. ¿Qué pasa con el tiempo? En el turismo el tiempo tiene que ser 24 horas los 365 días del año. No podemos darnos el lujo de decir es Navidad, es Año Nuevo, es día del papá, de la mamá, de la esposa, del amigo, de la amigovia, qué sé yo. Siempre tenemos que estar dispuestos a colaborar con los horarios que nos vayan a plantear. El turismo no tiene horario, recuerden por favor este tipo de datos que tenemos. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer a los estudiantes datos reales, conocimientos reales, conocimientos a través de la experiencia. Estos conocimientos tienen que ser no malinterpretados por los estudiantes, no en muchos de los casos con conceptos a su antojo, si se quiere. Yo siempre les pongo al principio, no les digo, a ver chicos, por ejemplo, denme un ejemplo de diversidad de tipos de turismo. Un ejemplo de turismo gastronómico. Por ahí siempre sale, me voy a comer chuchucaras en la Tajunga. Para quienes están en nuestro país me van a entender. No es eso, el turismo gastronómico. A ver chicos, un ejemplo de estudiante de religioso. Me voy a conocer la plaza de San Francisco. No, tienen que tener un entorno claro. ¿Qué es el entorno regular? ¿No es cierto? ¿Cómo es la gastronomía? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son los productos? ¿En dónde se realizan? Los tiempos de cosecha, de producción. Ahí asociarle con el producto para que pueda ser turismo gastronómico. Lo mismo el turismo religioso. Asociarle con la actividad de la religión. A lo mejor si me voy a ver la plaza de San Francisco, como les decía, a lo mejor ya voy a verlo algo que decimos como turismo monumental. Entonces no es netamente el turismo religioso. Para esto tenemos que identificar cómo estamos manejando el turismo, si se quiere, tradicional y el turismo moderno. El turismo tradicional se manejaba únicamente o se maneja a través de paquetes turísticos. En muchos de los casos no son flexibles, siempre están manejados por un guía o por un operador. En cambio, el turismo moderno es mucho más flexible, ¿no es cierto? En el turismo tradicional no nos podemos salir de ciertos rubros. Por ejemplo, acá en nuestro país, en el Ecuador, lo tradicional, lo que nos identifican, vamos a conocer Galápagos, vamos a conocer baños. Pero en el turismo moderno, si se quiere, podemos conocer esto y muchísimo más a través de plataformas, a través de la web, a través de todos los sistemas modernos que se están dando ahora. Las agencias de viajes, las líneas aéreas, los hoteles, tienen plataformas de auxilio como pueden ser los GDS, Amadeus, Sabre, ¿no es cierto? Nosotros mismos como usuarios ya podemos conectarnos directamente como proveedores, como despegar.com, pero todo eso tenemos que ir pasando también a los estudiantes para que ellos puedan ser los facilitadores en futuro, porque en algunos de los casos, lastimosamente, todavía algunas instituciones no tienen este tipo de productos, si se puede llamar, y no pueden ayudarnos directamente. Luis nos hablaba anteriormente, si me perdonan un segundito, que el mundo está cambiando, pero por supuesto, nosotros los ecuatorianos en este último mes únicamente estamos cambiando la forma de pensar, de actuar, de hacer, y el turismo tiene que cambiar en forma general. Va a cambiar.
El turismo tradicional va a quedarse a un lado y va a ser el turismo moderno el que va a desarrollar. Actualmente nos están promocionando las plataformas que visitemos online. Eso no ocurre en el Museo del Prado, por decir algo, ¿no es cierto? Y ya la gente está aprendiendo a desarrollar eso. Entonces, el estudiante del turismo debe capacitarse en ese tipo de herramientas para que pueda salir adelante. Recuerden que en la actualidad una de las actividades más perjudiciales por este corona es el turismo. Creo que en nuestro país es la que más ha salido afectada. Gracias. Ok, pues bien. Muchísimas gracias por su aporte, Marquito. Espero que a todos nuestros participantes haya sido de mucha ayuda este concepto que le ha dado cada uno de nuestros ponentes para así poder tener una aceptación más acorde a lo que está pasando en la vida real. Pues no sabemos en realidad lo que pasó con José. Él nos comunicó que ya se reconectará en unos 5 a 10 minutitos. Daremos paso para terminar esta primera ronda. Le daremos luego el tiempito necesario para que aporte con su conocimiento, con su experiencia y todo en cuanto se conecte. Así también me gustaría, es maravilloso el aporte que nos ha dado cada uno de ustedes. Y ahora les voy a recordar preguntas o dudas que se generan en el transcurso de la charla como tal. Háganos llegar a nuestro WhatsApp 593-963-262-626. Para continuar con la segunda parte, quisiera saber, Isabel, si es que nos podrías dar tu criterio sobre cómo formar a los estudiantes para que logren adaptarse en cada momento a la tan cambiante industria turística. Así también, ¿qué actividades durante esta cuarentena consideran que les aporta más? Buenas tardes de nuevo. Gracias. Mire, me gustaría empezar uniéndome a varios comentarios que han hecho mis compañeros, ¿no? Que ha hecho Luis, Marco y Wilson, sobre todo con el tema de que el mundo está cambiando, por lo tanto la situación ya nada va a ser igual. Entonces nos tenemos que adaptar a estas nuevas circunstancias. Entre ellas, pues sobre todo, igualmente que la escuela se ha adaptado a la formación online, pues las empresas también a una formación telemática, a un trabajo telemático o teletrabajo, ¿vale? Es muy importante. Segundo, también Wilson ha dicho el tema, o sea, ha felicitado referente a la participación tan importante que estáis haciendo los alumnos y uno de los ejemplos es este webinar. Es muy importante que estéis en activo y que estéis proactivos, y ahora más que nunca, ¿no? Porque ahora la situación lo requiere. Ahora todos tenemos que empezar a activarnos, tenemos que empezar a poner todos nuestros recursos, todas nuestras ideas o todo nuestro ingenio para poder salir adelante porque la situación así lo requiere. Y otro tema que ha dicho Marco, que yo también me gusta mucho hacer mención y siempre se lo digo a mis alumnos, está claro que estamos en un sector que es el sector del turismo, es un sector servicial, por lo tanto tenemos que tener una actitud de servicio, tenemos que tener nuestras armas, debe ser la sonrisa y debe ser sobre todo una actitud muy predispuesta y ayudar y atender al cliente, tenemos que ser muy empáticos. Y esto lo tenemos que recordar día a día, ¿no? Nuestro uniforme debe ser esa sonrisa y lo tenemos que tener. Es un sector que, entre comillas, es desagradecido. Son 365 días se trabaja, no hay días de Navidad, no hay festivos, las vacaciones las haces cuando el resto está trabajando y cuando todo el mundo hace vacaciones tú estás trabajando. Por lo tanto, es un sector que es muy vocacional. Por lo tanto, necesitamos también trabajadores y alumnos que realmente les guste ese sector y que lo sientan como tal. Entonces, ante la pregunta de cómo formar a los estudiantes para adaptarse a esta situación cambiante, ¿no? Pues sobre todo desde las escuelas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos y cuál es nuestro objetivo, ¿no? O yo como consultora de recursos humanos, ¿qué es lo que realmente busco o realmente detecto que las empresas están necesitando? Sobre todo es descifrar muy bien el perfil
que los departamentos de recursos humanos del sector del turismo, la hospitalidad, la restauración y la hostelería están requiriendo, ver qué carencias tienen, ver qué necesidades y qué retos hay que destacar. Entonces, en función de ello, tenemos que formar a nuestros alumnos. Nos encontramos ante dos temas, el tema de una formación más hard, más intrínseca, de pues hoy una formación académica. Hoy en día tenemos a los mejores es algo que el alumno tiene que trabajar para poder destacar entre el resto de currículums que una empresa o un reclutador de recursos humanos recibe diariamente. Un tema es la actitud, otro tema que yo también destacaría es la predisposición, sobre todo una persona muy predispuesta, con ganas de aprender, con entusiasmo, muy motivada, un trabajo en equipo, una persona responsable y comprometida, ¿no? Estas competencias son necesarias sobre todo para personas que también quieren ser líderes o que quieren ser management o que quieren llevar un equipo. Deben saber destacar estas cualidades dentro de su perfil. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que las escuelas, la mayoría de las escuelas forman más las habilidades más duras, ¿no? ¿Qué hacemos en Hostelea? Pues nuestro objetivo es ir un paso más allá y apostar por la empleabilidad y formar en habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Pues las soft skills. Estas habilidades tan demandadas que hoy en día es el que marca la diferencia de un candidato a otro. Es el que cuando vas a un proceso de selección te define y te destaca de los demás. Cada vez más lo que hacemos es que tenemos un contacto muy directo con las empresas, de ver exactamente qué están requiriendo y hacemos muchas actividades, eventos de empleabilidad para poder dar cabida a los alumnos. Lo que hacemos es que traemos la empresa a la escuela también. Nuestras clases y masterclass son de profesionales del sector, que están la mayoría en activos. Hacemos ciclos que les llamamos ciclos directivos o ciclos management, en los que vienen profesionales a la escuela y hablan a los alumnos de algún tema de interés, de inquietud, de su día a día o de un proyecto de empleabilidad que se han encontrado, cuáles son las dificultades. La teoría lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo. En este caso lo que hacemos es que traemos la empresa a la escuela y realmente damos una clase muy experta de un profesional de recursos humanos o un profesional de F&B, un director de hotel, ¿vale? Un responsable de MAIS. Otras de las actividades que hacemos al alumno fuera de su plan académico y de su ruta académica son lo que son los company meeting, que son eventos también de empleabilidad que traemos a las empresas para que vengan a seleccionar a nuestro personal, vengan a conocer a nuestros alumnos. Es un valor añadido para el alumno porque no es él el que tiene que ir a la empresa, no es el que tiene que mandar un currículum y dejarlo en un email, sino que la empresa viene directamente a la escuela a conocerle y a seleccionarlo. Intentamos también, dentro de las formaciones que realizamos, tenemos un programa de formación transversal en el que damos todo tipo de habilidades blandas, de soft skills. Entre ellas tenemos formaciones de coaching para todos los alumnos, formaciones de habilidades directivas, de Excel avanzado, relaciones públicas, marketing turístico, COC, todas aquellas habilidades que vemos que el mercado está necesitando y queremos que nuestros alumnos salgan formadas en ellas. Ya digo, fuera de su plan académico y de su programa académico. Con las empresas, como la relación es muy directa y lo que hacemos es que también organizamos programas de graduación para que nuestros alumnos puedan hacer un training dentro de las instalaciones, programas de graduación que pueden durar unos 6 meses en el que el alumno pasa por distintos departamentos y realmente adquiere aquellos conocimientos prácticos que se va a encontrar en la empresa y en el mundo laboral. Sobre todo también proyectos de emprendedores, porque dentro de nuestro perfil de nuestros alumnos tenemos mucho emprendedor, muchos alumnos que tienen una idea de negocio y lo que necesitan es alguien, un mentor o alguien que realmente les ayude a ponerla en marcha, que les dé unos contactos, que le explique cómo funciona bien un business plan, que realmente pues, le ayude a poner en marcha ese negocio. Y sobre todo para evitar aquellos errores que el alumno puede cometer cuando no ha tenido la experiencia y que un emprendedor
pues te puede hablar de sus éxitos y de sus fracasos, que es muy importante, ¿no? También en qué me he equivocado y cómo me he equivocado. Otras de los seminarios que hacemos es de hospitalidad, que es un seminario muy importante porque, como os comentaba, el sector del turismo y la hostelería es un sector que es una pasión por el servicio, por lo tanto, el seminario de hospitalidad le damos mucha importancia a él y, sobre todo, todo lo que son planes relacionados también en los TFMs que puedan hacer un proyecto real, que las empresas puedan traer al aula, oye, pues proyectos de desarrollo y que el alumno pueda ayudar con ello. En definitiva, como he comentado antes, la importancia es del alumno de adaptarse a las nuevas circunstancias que estamos viviendo actualmente. El alumno que sobre todo tenga esas carencias que pueda tener ya no solo teóricas, sino a nivel de prácticas, que cada vez las vaya adquiriendo y se vaya formando en ello. En el sector del turismo, sobre todo, cada vez es más importante todo el tema de revenue, de interpretar datos, de saber, cada vez estamos con el tema de Big Data, globalizar ciertas profesiones que son muy mecánicas para que realmente sacar el valor añadido. El cliente cada vez quiere un trato más de lujo, más personalizado y busca una experiencia. Y esto con los alumnos lo podemos ir consiguiendo con las nuevas profesiones que cada vez tienen que ser más especializadas. Y el cómo lo hacemos, pues es lo que os comentaba, ¿no? Sobre todo es un contacto muy directo con las empresas, que en todo momento con los expertos de recursos humanos del sector que nos digan qué es lo que están necesitando y en qué les podemos apoyar y ayudar para conseguir ese capital humano en nuestra escuela. Y como desafío, ¿cuál es? Pues sobre todo el formar a futuros graduados ideales, que sean ideales, que se sepan integrar y que tengan la capacidad para todas las disciplinas y habilidades que está demandando el mercado, que se desarrollen y que implanten sobre todo las soft skills, para mí es clave, y acabar con la frase que para mí es el mejor o la mejor combinación profesional o profesional perfecta sería el sumar habilidades soft, técnicas y digitales. Con ello creo que más o menos está más o menos respuesta la pregunta del alumno formar a estudiantes en esa industria tan cambiante. Gracias. Ok, muchísimas gracias por su aporte, Isabel. En este momento daremos paso a Steffi. Bueno, muchas gracias, Sebas. Ahora, por favor, pedimos que nos acompañe para que nos dé su punto de vista el magíster Luis Falconi. Bueno, muchas gracias. Y he coincidido muchísimo en varias de las exposiciones que acaban de hacer mis compañeros. Me agrada mucho el tema de hostelería y el agregado de valor que han generado para los estudiantes de turismo que tienen. Es importante ustedes que prevean algunas cuestiones que, uno, la formación en turismo no para jamás. Creo que Marco fue bastante claro. Primero se requiere una formación muy sólida en el tema de conocimiento histórico, geografía, y luego las habilidades blandas para poder tener un profesional que es en el que en el ambiente cambiante que se presente en el futuro se pueda desarrollar de forma adecuada. Hay una particularidad también que deben tomar en cuenta, desarrollar resiliencia. ¿Y qué significa esto? Que frente a las connotaciones negativas que puede generar el ambiente, se pueda absorber ese tema, reinventarse y volver a salir con más fuerza para ser mucho más fuertes que en el tema. En el caso de algunas personas que no lo hayan previsto, son temas en los que se deben trabajar. ¿Qué es importante y qué se les viene un gran reto a las instituciones de educación superior en el mundo, en especial, desde mi punto de vista, lo que se conoce como una reestructuración de las mallas de formación, donde definitivamente los temas de incertidumbre, adaptabilidad, incremento en el tema digital, tecnológico, van a tener que estar sobre la mesa en el corto plazo. Además, los temas de emprendimiento, la contracción económica que se va a generar en el mundo, va a ser muy fuerte y el momento en que analizamos los datos en que el sector turístico o el sistema turístico va a ser uno de los más complejos y se va a demorar un tiempo mayor al de otros sectores en recuperarse, eso implica que vamos a perder puestos de trabajo, fuentes de trabajo, va a perder valor el tema y se va a requerir mucho
tener resiliencia y todo el tema de poderse lanzar en el tema del emprendimiento. Marco lo refería también hace un momento. Para conocimiento de ustedes, Google registra un incremento en las búsquedas virtuales de lugares donde durante todo el tiempo de pandemia se han incrementado de manera exponencial la búsqueda de tours virtuales, de actividades, ya sea a través de Google Earth, entre otros, con respecto a lugares. ¿Qué quiere decir? Dentro del ser humano, el ser humano va a querer hacerlo, y de momento, a pesar del confinamiento, sigue esta predisposición y esta curiosidad de conocer y ver cómo son los lugares. Entonces ahí viene un gran reto para quienes a futuro se vinculen a destinos, a oficinas de Destination Management, para poder generar contenido. Finalmente, definitivamente, esto es un tema cíclico, que lo vamos a sobrevivir, como referí hace un momento, pero ustedes tienen que prever que solamente el ser humano tiene una particularidad de que su cerebro es plástico, como se conoce, tú lo puedes formar, y siempre todo lo que vas sumando, de alguna forma se puede hacer analogía con el tema financiero, te genera un interés compuesto. Mientras más puedas leer, mientras más interrelaciones puedas desarrollar, mientras más te puedas formar, este momento es un momento único porque todas las universidades del mundo, escuelas, todas las instituciones de formación, la misma Organización Mundial de Turismo ha liberado prácticamente todo el conocimiento posible de forma gratuita mientras dure la pandemia. Deberíamos ir mucho más adelante, descargar todo ese material, no lo vas a poder leer mañana, sería imposible, pero sí descargar para poder analizarlo mucho después. Muchos de ese material tienen un costo y sería imposible acceder, más aún para un estudiante que tiene una economía muy diferente, y este es el momento más adecuado. Tómenlo como un momento de confinamiento para prepararse y prever, y luego también prever en un plan de vida, que son, ¿qué quiero ser yo? Bueno, hoy es el 2020, ¿cómo quiero que me encuentre el mundo al 2030, al 2040, al 2050? Si les parece muy exagerado, por lo menos en periodo de 5 años, y cómo yo me quiero ver hacia allá. Va a ser más competitivo, aún porque toda esta connotación, no se olviden, los mismos baby boomers, los X, los millennials o Y, van a tener que reconfigurarse, con lo cual todas las personas que en este momento se están formando, que muchos de ellos son los centennials, nacidos del 2000 en adelante, van a tener que empezar a competir con un gran tema. Las personas que están en nuestra edad, yo soy un X, Wilson es un Y, un millennial, vamos a tener que tomar nuevas conocimientos, nueva formación, pero vamos a terminar compitiendo en muchos de los aspectos en las áreas en las que ustedes se están formando. Entonces, con una gran diferencia, nosotros de alguna forma, si bien es cierto, no seremos tan veloces en el ámbito digital, pero acompañan los años de experiencia, con lo que ustedes tienen que prever cuál va a ser mi diferencial como profesional en el paso del tiempo en las diferentes ramas que yo vea. Yo soy muy amigo de universidades en especial, o institutos o sistemas de formación que traen al empresariado, traen al servicio comunitario, traen al Estado, ya sea el gobierno o ya sea diferentes niveles de gobierno, a las aulas, porque traen la casuística real, que es la que sucede y con la cual tú te puedes dar cuenta definitivamente de cómo puedes agregar valor o no, y cuál es la realidad que se viene. Nosotros muy rápidamente en Chimborazo somos 2 funcionarios, pero tenemos casi un ejército de practicantes, tesistas y pasantes, que son aproximadamente unas 10 personas más en líneas generales, que nos han permitido estructurar mucho del agregado de valor que ha dado la provincia de Chimborazo en estos meses. Y ahora mismo estamos trabajando en qué? Generación de contenido, para que mientras la gente esté confinada, le vaya llegando contenido. Hay momentos para hacer promoción, este momento no es. Tenemos que llegar definitivamente a la cima de la pandemia, para el momento en que empiece a bajar, lanzar los sistemas promocionales. Mientras tanto, ¿qué se requiere? Dar contenido para que la persona que está confinada pueda tener en su memoria mediata e inmediata que Chimborazo es una de las alternativas en las que se puede desarrollar. El mismo esquema se tiene que ir trabajando en los diferentes niveles de destino
para que sea mucho más estratégica. Muchísimas gracias por el espacio. Ok, muchísimas gracias, Máster. Quisiera acatar con algo a todos nuestros participantes. Por favor, si es que podrían bloquear sus micrófonos, ya que está haciendo un poquito de interferencia con respecto a nuestros ponentes. Seguido de esto, veo que José regresó. Creo que tuvimos un poquito de problemas técnicos. Quisiéramos que nos aportes con tu conocimiento en cuanto al estudiante de turismo en COVID-19 como tal. Y segundo punto, ¿cómo fomentar la participación de los jóvenes profesionales? ¿Las redes sociales son una fortaleza para crear sinergias a futuro? ¿O qué también, o sea, qué herramientas se han podido utilizar hasta el momento? Perfecto, bueno, primero disculparme con todos los contratiempos que suceden con la parte de internet ahorita. Bueno, para dar respuesta me gustaría compartirles la pantalla para hacerles una presentación en el cual pues estamos trabajando con un grupo de jóvenes actualmente, ahí la ven. ¿Ven mi pantalla, Sebastián? Sí, Sí, correcto. sí, Ya sí. está en pantalla. Bueno, perfecto. Justamente toda la coyuntura que está pasando hoy en día en nuestro mundo la llevamos analizando desde el año pasado con muchas personas. Llegamos a la situación actual sin saber qué iba a pasar, pero sí queríamos ser entes de cambio del sector turístico en nuestro país. Eh, la Asociación Hotelera Turística de Colombia, Cotelco, en el cual nosotros tenemos un capítulo joven que se llama Cotelco Joven. Es una asociación que trabajamos en pro de los jóvenes, una asociación que nos unimos todos para solucionar diferentes coyunturas que pasan a nivel mundial o a nivel nacional o a nivel regional. La idea es empoderarnos de lo que está sucediendo en nuestro mundo o en nuestra sociedad en la actualidad o ha pasado, como ahorita escuché a Luis, que dijo que es muy importante conocer nuestra historia, es muy importante para saber y empezar a planificar, empezar a desarrollar. Acá está la línea histórica que se tiene construyendo desde Cotelco Joven, que lleva más de 16 años de creación, que comenzaron con unos jóvenes que pensaron cómo el joven puede entrar con voz y voto hacia los gestores de los diferentes destinos turísticos. Y en este momento ya tenemos, 16 años después, estamos realizando congresos, hacemos parte de mesas directivas, tenemos un voz y voto en Cotelco Nacional en el cual podemos decidir, podemos dar qué está pensando el joven y dar a conocer lo que queremos los jóvenes para desarrollarnos, empoderándolos. Eso es lo más importante, empezar a empoderarnos como jóvenes, empezar a tomar el liderazgo y que actualmente pues el millennial, el centennial, son el 60% de los viajeros de Latinoamérica. Tenemos que empezar a desarrollar un producto para ellos. Como dijeron anteriormente los ponentes, es importantísimo generarnos de conocimiento. Es importantísimo empezar a descargar todo lo que dice Luis, ya no lo pusieron accesible en la OMT, las administraciones locales, todos los documentos que nos pueden llegar a brindar un conocimiento y una experiencia donde a donde podemos llegar. Y es importantísimo conocer todo esto que se debe entender. ¿Quiénes somos desde Cotelco Joven? Somos una comunidad de jóvenes que engrana e impulsa líderes y oportunidades para un turismo responsable y sostenible e inclusión. Sería muy interesante que lo empezáramos a trabajar en conjunto con ustedes. Acá lo trabajamos en este momento con Colombia. El año pasado se acercó una asociación de Chile también de estudiantes, el cual participó en nuestro congreso porque querían conocer la experiencia que nosotros teníamos en el momento de tener un voz y voto frente a las instituciones públicas y privadas del país. Pero también lo podemos hacer en este momento con Ecuador, con España también. En este momento tenemos unos acercamientos con Hostelea, en el cual también estamos haciendo unas sinergias para entender qué está pasando en la situación y cuál es el rol del joven en este momento. ¿Cuál es nuestro propósito? Empoderar. Necesitamos que nosotros los jóvenes nos empoderemos de lo que está pasando actualmente.
Alguien en algún momento en Colombia dijo, si ustedes los jóvenes no toman el rol de su país, nadie se los va a cambiar. Esto fue por cuestiones diferentes, pero es importantísimo entenderlo ahorita. Nosotros como jóvenes no tomamos las riendas de lo que está pasando y construimos una cultura de vida sostenible y responsable, nadie lo va a construir por nosotros. Y es el momento para transformarnos. Lo que está pasando con el COVID también hace que hagamos una reingeniería dentro de nosotros, nos volvamos más humanos, nos preocupemos por estos aspectos y empecemos a crear, empecemos a co-crear entre todos, a unidos, ser proactivos, ser multidisciplinarios. Acá, como lo decía Isabel, todo lo que ofrece usted lea y eso, en su momento, como tuve la oportunidad de ir a la universidad y hacer un máster allá con Wilson, aprendí de la parte multidisciplinaria que se necesita para entrar a ser líder del sector turístico, cómo transformar lo que está pasando ahorita y creo aportar para que sea mucho mejor, líderes solidarios, innovar y ser creativos. Eso es lo más importante, cambiar, hacer esos cambios que anteriormente estaban en una mala planificación de los destinos, que actualmente, por ejemplo, donde yo trabajo, se dice, bueno, tenemos que organizar la casa, tenemos que empezar a crear cosas nuevas, tenemos que ser creativos, tenemos que innovar para que a futuro todos los turistas vean en nuestro destino una propuesta de valor muy interesante. Eh, ¿Cuál es nuestra capacidad de liderazgo? Un trabajo en equipo. Los jóvenes nos tenemos que unir en este momento. Tenemos que desarrollar esa habilidad de tener una comunicación empática, de generación de ideas y una resiliencia. Esto fue escrito en el 2019, lo que les decía, llevamos como mirando cómo transformar lo que estaba pasando en un sector turístico actual y ya estábamos hablando de una palabra que se oye por estos días muchísimo, que es resiliencia, que es adaptarse a eso, adaptarse a la situación que está pasando actualmente. Lo que nos apasiona es ser felices. A todo el mundo, a todos los jóvenes queremos ser felices, pero necesitamos empoderar y servir y transformar. Somos proactivos, creativos, líderes solidarios y multidisciplinarios. Esos son unos logros que hemos tenido y en los cuales los vamos a invitar a la universidad y pues a las diferentes entidades académicas de Ecuador. Nos gustaría acercarnos para que participaran con nosotros en esta creación de región. Ya llevamos a 700 líderes reunidos a través de eventos de más de 16 universidades participantes. El año pasado, pues como les decía, estaba Chile. Teníamos más de 2.500 afiliados a lo largo de nuestra historia. De estos 16 años, ya somos 2.500 personas que hemos participado de esta asociación y algunas actualmente ya son las directores, por ejemplo, del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Ella fue la persona que estuvo muy a cargo de la creación del Ecotelco Joven. Ya le llevamos 2 congresos, 2 encuentros de facultades exitosos y fuimos mencionados en la OMT con nuestra presidenta actual, que se llama Luisa Flores. Ella fue una persona que expuso a la asociación frente a la OMT y fuimos finalistas en el Talent Development Idea Competition en el año 2017. Acá es donde nosotros, con la ayuda de una consultora, identificamos dónde somos relevantes, dónde hoy en día tenemos que participar para generar ese proceso de valor y esos cambios en el sector del turismo para darle voz y espacio a los jóvenes. Es importantísimo que en este momento, sabiendo que somos las personas que estamos viajando por todo el mundo, queremos destinos diferentes, queremos abrir producto turístico muy particular que actualmente no se tenía contemplado, tenemos que empezar a desarrollarlo y los gestores de destino tienen que entender eso y la misma academia. La misma academia se tiene que adaptar en lo que decía, por ejemplo, las 23 recomendaciones de la OMT. Actualmente, el profesional de turismo y el turismo en general se tiene que adaptar mucho a la parte de tecnología y a la digitalización. Es súper importante. En los destinos turísticos somos muy relevantes en ese aspecto. En el empoderamiento de oportunidades de desarrollo para los jóvenes, acá tenemos que apostarle mucho al emprendimiento, mucho a las nuevas ideas que están desarrollando. Lo que me decía el otro día un gran amigo que conocí donde trabajaba anteriormente, que se llama Jimmy Pons, que es una de las personas que está en pro del Mindful Travel. Él decía, es el momento de ustedes los jóvenes, es el momento en que ustedes tienen que
hacer este cambio, ser mucho más responsables, realizar un turismo mucho más responsable, valga la redundancia, y empezar a hacer esa transformación de lo que era anteriormente visto el turismo, los destinos en sí también. En la preservación de nuestro patrimonio, tenemos que preservar todo nuestro patrimonio. Y la parte ambiental es súper importante. En la academia como inspiración de las nuevas generaciones. Los de primer semestre o primer año nos ven a nosotros, los que estamos recién graduados, como yo quiero llegar a ser como esa persona, quiero llegar a transformar, quiero llegar a hacer esos cambios y por eso estoy con estas personas en el sector público para promover todas las políticas y prácticas responsables y en la comunidad de jóvenes que desean unos cambios sostenibles. Actualmente, el otro día que estábamos, pues estuve viendo un webinar que organiza Hostelea, hablaba una persona de la sostenibilidad en estos momentos y cómo los guantes podrían llegar a futuro, toda la parte de látex, toda la parte de nuevos plásticos, qué va a pasar después con toda la parte de higiene, si nos vamos a, cómo nos vamos a proteger, la seguridad, la bioseguridad y todo, qué iba a pasar por el lado de la sostenibilidad, y vamos a seguir desarrollando desechables o qué iba a pasar, que eso era muy importante. En los actores involucrados en toda nuestra asociación, pues estudiantes, empresarios, instituciones académicas y los entes gubernamentales. Acá tenemos que estar todos unidos. Es un momento que es el momento que nos obligó a unirnos a todos, que no sé si en sus países pasará, pero en este país a veces los egos le pegaban al sector y es el momento en que todos nos tenemos que oír para escucharnos y hacer lluvia de ideas para desarrollar un destino. Si no nos unimos, puede ser algo que nos puede sacar del mercado. Los ejes de trabajo que actualmente estamos desarrollando y queremos empezar a trabajar a nivel de Latinoamérica, y comenzar con Ecuador, nos encantaría, es el emprendimiento y el desarrollo de las empresas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a fomentar el emprendimiento, ya sea con ayudas de entidades públicas y privadas y el desarrollo dentro de las empresas para que crezca esa persona, tenga un poder dentro de esa empresa y empiece a crecer? El empleo y experiencias y prácticas, el liderazgo y el empoderamiento y una falencia que sí encontramos mucho en el mercado pues, colombiano, que es la parte de bilingüismo, la parte de formación especializada y que trabaja por el turismo. Como les decía, esto es un engranaje de networking enfocado, que tenemos que enfocar en la acción. Esto ya es un estado del arte, que ya lo escribimos y todo, pero ahorita lo vamos a enfocar a la acción, queremos trabajarlo y lo estamos empezando a desarrollar. Acá está, pues, cómo lo vamos a empezar a desarrollar. Es en un congreso experiencial. Sí, la parte académica es muy importante, la teoría es muy importante, pero hay que salir al campo. Hay que conocer qué están haciendo los destinos. Hay que conocer cómo ese caficultor, ese campesino, ese gestor local está desarrollando su atractivo turístico para ver cómo le podemos agregar un valor con nosotros como jóvenes expertos en turismo, porque acá somos muy empíricos en el turismo y es desarrollar ese producto turístico y fortalecerlo, impulsar el turismo joven, promover el turismo rural como vía de progreso. Nuestro Latinoamérica tiene un potencial muy grande en la parte rural y tenemos que desarrollarlo de una manera muy sostenible y muy responsable, co-crear oportunidades de emprendimiento de empleo. Lo resaltamos, acá el emprendimiento es algo que tenemos que fortalecer y nos tienen que empezar a ayudar todas las entidades gubernamentales. Conocimiento de aprendizaje experiencial, sostenibilidad, vida y futuro. Acá entra un rol muy importante. ¿Qué va a pasar a futuro? Si estamos en la incertidumbre en este momento, ya hemos escuchado mucho de la situación actual del COVID-19, qué ha pasado, cómo está la industria turística, vale, ¿qué ha pasado a futuro? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Qué tenemos de ideas? ¿Cómo vamos a crear? ¿Cómo nos vamos a empoderar? Y cómo todos unidos como región vamos a sacar adelante el turismo y reactivar el turismo, que es una línea transversal en muchas industrias y tenemos que empezar a trabajar con ellas para la reactivación económica de nuestros destinos. El networking e integración de actores. Y acá es por eso que estamos desarrollando para los jóvenes, para no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, un cuarto congreso de jóvenes líderes en turismo, que queremos que sea muy experiencial, un turismo rural, unas alternativas sostenibles que nos lleven a
a fortalecer ese networking entre todos, a fortalecernos la parte sostenible, a entendernos, a conocernos, a oírnos, a qué está haciendo el uno del otro. Y una frase que a mí me parece genial de unas personas que admiro mucho, que decía, ¿cuál es la esencia de nosotros? El que tiene magia no necesita trucos. Empecemos a radiar esa magia entre los jóvenes, cojamos ese empoderamiento de jóvenes y empecemos a regar esa magia a nivel mundial, porque es esa magia la que nos va a sacar de esta situación y nos va a llevar a tener una seguridad futuro para, ojalá no vuelva a pasar, pero tenemos que estar pensando en qué pasaría si vuelve a pasar. Muchas gracias, Sebastián y Estefanía. Bueno, estimado José, muchas gracias. Entendemos que empezar a trabajar en equipo y utilizar herramientas modernas nos va a sumar grandes avances dentro de esta nuestra área turística. Profe Wilson, nosotros hemos querido preguntarle, ¿qué tanto la industria turística puede esperar de los estudiantes durante este periodo de cuarentena y qué perfil espera de los estudiantes una vez que salgan de ella? Bueno, primero, hay algo que me sorprende de este webinar porque cuando veíamos a los ponentes y cargábamos los perfiles, se sentía, y los había comentado con los mismos ponentes, que vamos a tener visiones muy opuestas y me parece muy simpático que cada día vayamos llegando a visiones más conjuntas. Por ejemplo, lo que hablaba Isabel, lo que dijo Marquito antes, lo que nos dijo Luis y José, es básicamente el reflejo de lo que lo plantean tanto Acemoglu y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan las naciones?, de la economía o de los modelos inclusivos, donde hay la participación democrática de todos, pero también el respeto a la institucionalidad de cada uno de los estados. Entonces, me parece que es muy bueno que vayamos mostrando en cada una de las acciones, en intenciones y todo, esta tendencia, porque es un libro que está muy bien posicionado en el tema de la administración pública en general. Y pues bueno, no les quiero robar mucho tiempo, sobre todo a Marquito que viene después. Yo sí creo que en realidad el sector turístico se caracteriza por un dinamismo. Hay un ADN que tiene el sector turístico que está enfocado mucho en el emprendimiento, en la innovación, en la alegría, en esa capacidad de hospitalidad, de empatía. Y siempre ha tenido una capacidad de adaptación bastante buena. Es decir, a veces sí se me pasa por la mente recordar que durante toda la Guerra Fría, que fue un periodo en que el mundo, la misma sociedad, tenía una manera de comportarse un poco ambigua, con temor, un temor lógico, la industria turística siguió creciendo. Es decir, el auge del turismo de masas históricamente va durante toda la Guerra Fría, pero es cuando acaba la Guerra Fría, cuando empezamos en esta era pre-COVID, que empieza un desarrollo brutal del turismo. Es decir, antes de la caída del muro de Berlín, pocos nos preocupábamos de la turistificación, de la turismofobia, del overtourism, porque la gente tenía un cierto límite para viajar. Cuando se abren las fronteras, cuando en teoría hay una relativa paz en el mundo, cuando ya no nos tenemos que cuidar tanto las espaldas, es que todo este turismo de masas descontrolado crece. Y la industria turística, los profesionales que se formaron en los 70, 60, 80, 90, 2000, todos han mostrado ese ADN de adaptabilidad, de innovación, de alegría que les decía antes. Entonces yo creo que lo principal es, primero, que no perdamos ese ADN. Es decir, desde la academia, desde las nuevas innovaciones, desde los emprendedores que tal vez no estudiaron nada de turismo y se van metiendo de a poco en este sector que es tan apasionante, entender que no podemos perder ese ADN. Eso es algo que cuando la gente piensa en turismo, siempre le lleva al tema conceptual, y de hecho por eso también mucha gente, o en la opinión generalizada de las sociedades, cuando uno habla de una reunión familiar, hay la típica frase de que es que el turismo es el futuro. En Ecuador es típico escuchar es que el turismo tiene que reemplazar al petróleo. He hecho algunas críticas sobre esa frase, pero es básicamente entender algo. Y yo creo que también hay que sumarle algo. Yo creo que a la industria le urge contar con profesionales más humanistas. Es decir, necesitamos profesionales
que entiendan la globalidad del sector, porque el turismo es muy amplio. Ayer publicaba yo acerca sobre las áreas financieras que se verán más impactadas, y la más impactada será el turismo, la menos impactada desde la inversión financiera, en teoría, es el área de la salud. Pero el turismo puede incluir el turismo médico, puede incluir el turismo de ocio y playa, el turismo de reuniones. Es tan amplio que necesitamos profesionales que lo entiendan, ¿ya? Es decir, también necesitamos profesionales humanistas que entiendan desde el papel de las corporaciones, el papel de los guías, el papel de los destinos, de los gestores de destinos, como decía Luis, de los practicantes. Es decir, entender cada uno de los perfiles, porque también pasa, y en eso tomo la palabra de lo que decía José, pasa ese tema de egoísmo, ese tema de pugna de que, ¿por qué a nosotros nos tienen descartados? ¿Por qué solo hablan por los unos? ¿Por qué solo hablan por los otros? Y es en realidad porque nos falta ese carácter humanista, ese carácter de pensamiento social, ¿va? Y pues también necesitamos que los estudiantes entiendan y nos transmitan a nosotros también esa idea de saber qué pasa en el mundo y cómo cualquier cosa en el mundo nos puede terminar afectando, porque así como somos un sector muy transversal, también somos un sector muy frágil y volátil ante cada una de las cosas que pasan en el mundo. Es decir, ¿qué pasa con la decisión política sobre el tema de trabajo, sobre el tema de IES o de seguridad social para quienes no están en Ecuador? ¿Qué pasa ahora en Ecuador? Está con el tema de la caída de la producción petrolera por un hundimiento en el SOTE, en el canal, en el viaducto que transporta el petróleo en el Ecuador. Es decir, necesitamos estudiantes que ya se vayan formando para entender eso. Y es una tarea y una misión que tenemos también desde la academia, ahora que me toca formar parte de algunas cosas, también hacerles entender eso. Es decir, soy muy empático, soy muy emprendedor, soy muy innovador, entiendo de muchísimas cosas, pero también necesito ser humanista y entender cómo el resto del mundo trabaja. Ejemplo, si quieren pueden ver nuevamente el perfil de Luis en el tema agrónomo, lo que nos decía José, necesitamos entender al productor de café, aquí en Ecuador al productor de cacao, al productor de banano, lo que nos decía Marquito, tenemos que transferir esa alegría, ese entendimiento, lo que nos decía Isabel, el que lleguen los profesionales y vean que la gente de turismo está preparada un poquito más, y en eso solo quiero terminar con una frase que nos decía un profesor en Hostelea, nos decía, ustedes hacen un MBA para administrar cualquier cosa. El tema es que todo el mundo cree que solo administran la felicidad. Entonces tenemos que entender que estamos muy, muy globalizados en eso. Listo, profe, muchas gracias. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta nuestras acciones y la importancia para generar la recuperación de los destinos. Y bueno, nos contaron que de cariño le dicen Marquito y nos permitimos expresarle nuestra gratitud y confianza de esta manera. Nosotros como estudiantes solemos tener confusiones entre los distintos conceptos. ¿Cómo lograr que futuros profesionales en turismo establezcan una relación entre los conceptos tradicionales y los modernos a partir del COVID-19? Adelante, Marquito. Muchas gracias, Estefanía. Pues como les decía anteriormente en mi exposición, lastimosamente los conceptos, en algunos de los casos en turismo, vienen a ser bastante diferentes a lo tradicional, si se quiere. Conceptos muy básicos, les voy a poner 2 que 3 para que me puedan entender. Por ejemplo, si en nuestro país, en Ecuador o a nivel de Latinoamérica, hablamos de un concepto motel, pues lo podemos malinterpretar con lo que posiblemente en Norteamérica lo identifican de otro sentido y otro servicio. A eso me refería cuando yo decía el tipo de servicios, el gusto, la alegría con lo que se debe trabajar cada uno. Pues normalmente, no solamente en tipos de denominación, una denominación les ponía anteriormente el turismo gastronómico, el turismo religioso, sino la definición global de turismo es la que se debe ir entendiendo y cambiando. Por ejemplo, anteriormente nos hablaba Isabel del Big Data, ¿no es cierto? Todo lo que pueden poner, pues es muy importante para quienes no lo trabajan todavía en este sistema, mantener una base de datos bastante regular, si se quiere, y amplia. Tener los datos de los clientes para que sean fieles, para que nosotros podamos mantener una secuencia de trabajo, el tener datos importantes como cuándo es un cumpleaños, cuándo es un agasajo. De esa forma puedo atraer
a ese cliente, no lo voy a perder. ¿Cuándo hizo su primer viaje? ¿Dónde le gustó? ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Cuál es su forma de pago? Esos son los conceptos que se deben entender. También nos hablaba Luis de las diferencias de generaciones. Pues sí, las generaciones son demasiado marcadas. Creo que de este panel soy el de más edad. Me imagino por lo peladito y canoso. Ustedes los veo todavía muchachos, chicos, pero que ya tienen una experiencia bastante importante. Yo lo veo al turismo de una forma totalmente diferente a cuando yo lo aprendí hace más de 40 años. Ustedes quienes están aprendiendo ahora es totalmente diferente. Lo tradicional mío fue aprender en manuales más grandes que una guía telefónica. Ahora la facilidad de aprender es a través posiblemente de un smartphone. Las clases se las puede recibir a través de eso. Entonces, los conceptos generales van cambiando en lo que utilizamos, en lo que somos y en lo que pretendemos ser. El cliente de turismo también es muy diferente. Un cliente de turismo, llamémosla tradicional, a la gente que lo identificamos ahora como una tercera edad o cuarta edad en la nueva denominación, requiere servicios totalmente diferentes a los que requieren los jóvenes, los millennials, ¿no es cierto? Entonces hay que cambiar qué es lo que ofrezco y qué es lo que me están pidiendo. Los conceptos que se requieren tienen que ser en base de el servicio que me piden y el servicio que puedo estar ofertando. Entonces, y con eso podemos aclarar ahí. Ok, es notable la grandeza de todos estos conocimientos impartidos por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Marquito. Adicional a esto, quisiera saber cómo están todos ustedes, nuestros ponentes, con el tiempo, ya que nos han surgido varias preguntas y me gustaría que, si dado el caso, se pueda responder cada uno estas dos incógnitas. O sea, hay más de 10 a 15 preguntas, pero se relacionan en lo mismo, que tiene que ver con... a futuro el turismo está tan afectado, ya lo hemos visto, tanto en hoteles como restaurantes, y el transporte turístico como tal. ¿Cómo deberíamos enfrentar esa realidad? ¿O de qué manera podemos solucionar esa problemática que ha causado el COVID en la actualidad? Tal vez uno de ustedes, o no sé si todos, puedan acotar. Profe Wilson. Perdón, bueno, me adelanto un poco, más por el tema del transporte. A mí me pasa mucho, como leí en el perfil, ahora coordino muchos temas de vuelos privados. De hecho, tenemos un tema encolado ahí más grande con Luis que lo dejamos pendiente. Pero claro, cuando se habla de transporte turístico, normalmente pensamos en el pequeño transporte, en el bus, etcétera. Y a veces nos olvidamos que el transporte y la conectividad es mucho más grande. Es decir, justo yo hacía un análisis y ponía así, mucha gente del turismo está parada y mucha gente de otros lugares del mundo me han escrito, Wilson, ¿y cómo va el trabajo? ¿Y cómo va esto? Y a mí en realidad me ha tocado que yo no he parado. Ha habido semanas donde básicamente no he dormido porque en este tema de vuelos privados, de conectividad, cuando hay estas emergencias, es increíble, pero no paramos. Tenemos aviones llegando, recogiendo gente, cuando medio se abre alguna ventana, llegan muchos aviones para dejar a alguien, protocolos, nuevas normativas, saber qué pasa alrededor del mundo, porque la conectividad es un factor importantísimo en el turismo y capaz a veces nos olvidamos y llegamos a creer que son cosas totalmente externas. El tema de relaciones internacionales es totalmente externo. Pero, por ejemplo, les pongo solo un caso. Nos pasó esta semana que en Ecuador no se puede pernoctar justamente por el tema de restricción y en Colombia solo se permite en Bogotá. Entonces, claro, un avión llegó, se quedó en Bogotá a pernoctar y después llegó a Ecuador para recoger a la gente y llevársela a sus países, es decir, vuelos de repatriación. Que yo creo que es tal vez estos pequeños... estas pequeñas aristas turísticas de todo el sector turístico que no creo que terminan siendo tan afectadas y pueden ayudar mucho en la dinamización para cuando llegue, y ojalá llegue este famoso día después. No sé si alguien más quiere acotar algo. Hola. Sí, mira, a mí me gustaría aportar a colación de lo que has dicho, Wilson, que realmente no paramos. Estos días que estamos haciendo teletrabajo, estamos casi trabajando más
que antes, ¿no? Las empresas que han cerrado, los restaurantes que han cerrado, los hoteles que han cerrado, están dejando de trabajar. Están haciendo planes de qué va a pasar el día después. Realmente el ser humano nos diferenciamos porque bueno, nos sabemos adaptar a las circunstancias y a cada momento. Nos cuesta, ¿vale? Porque todo cambio pues cuesta y la gente no le gusta salir de su zona de confort, adaptarnos. Es que no nos toca otra, ¿no? Tenemos que ver qué pasa el día después. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y eso nos ayudará a poder salir de ello. Y está claro que ingenio no nos falta, ¿eh? Me refiero que todos están dándole a la cabeza a ver qué pueden hacer y cómo lo vamos a hacer. Lo que pasa es que nos tenemos que ir viendo en función de cómo vaya evolucionando todo, ¿no? Porque cada país estamos viendo que es un poco diferente, ¿no? En España está siendo un drama con más de 150.000 contagiados, más de 100.000 fallecidos ya. Y yo creo que lo que es el estado de normalidad nos va a costar llegar. Yo hablo muy a menudo con los hoteleros y lo que me dicen es que ellos están trabajando ya de cara a junio, ¿no? A partir de junio. Me refiero que aunque a partir de finales de abril y principios de mayo nos digan, oye, adelante, podemos empezar con la actividad, no va a ser así, porque necesitamos reservas, necesitamos que el cliente se vuelva a activar, que pierda el miedo. Ahora mismo hay mucho miedo, ¿no? A viajar, a moverse, ¿no? Al contacto, ¿no? Entonces, porque el virus está ahí, está conviviendo con nosotros, ¿no? Entonces, con el COVID, pues la circunstancia, pues está claro que está siendo otra. Pero que trabajar, no paramos de trabajar y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno porque también nos mantiene activos y en circunstancias, como decía antes, de adversidad, el ser humano saca lo mejor de sí, ¿no? Ya no solo a nivel de compañerismo y de ser personas que ayudan unos a otros, sino de ingenio, ¿no? De ideas, de cómo evolucionar y cómo cada vez hacer más cosas y que la economía vuelva a resurgir, ¿no? Porque es el problema. Ahora mismo es una crisis sanitaria, pero está empezando a ser una crisis financiera, que esto va a caer una crisis económica, ¿no? Entonces lo que tenemos que intentar es evitar que esto, pues si llega, sea lo mínimo posible, ¿no? Ok, tal vez alguien más que desea... Ok. Yo tengo un tema y les voy a compartir una par de diapositivas que las teníamos ayer en uno de los foros que había presentado. No sé si todos la pueden ver en este momento. Sí. Que me puedan confirmar. Perfecto. Entonces, bueno, aquí hay unos temas, por eso es lo que tenemos que verlo en el mediano plazo y tenemos que verlo en el largo plazo, definitivamente. En el mediano plazo, como ustedes pueden ver, en el tema actual, el turismo es uno de los grandes perdedores per se. Este es uno de los gráficos donde están, ustedes pueden ver a la derecha los potenciales ganadores y los potenciales perdedores a la izquierda. Pero hay matices, no es que esto es un tema establecido. No se olviden que estamos en un momento muy particular donde prácticamente el 70% de la economía mundial está detenida, pero como Wilson dijo hace un momento, hay nichos de mercado en los cuales se siguen desarrollando, todos los que tienen que ver alrededor de qué, servicios médicos y supply, y todo el tema de el procesamiento de los alimentos, healthcare, tecnología, e-commerce y obviamente las logísticas que se dan aquí para cada uno de los segmentos en el cual todo el tema de la aviación de manera específica le provee logística. Y el segundo es este, que es un poco también en el que ustedes pueden ver en el mediano plazo cómo cada uno de los sistemas se van reactivando poco a poco. Ustedes pueden ver los meses en la parte de abajo y cómo cada uno de los sectores, y bueno, el turismo tiene una reactivación, entre comillas, total a diciembre. Esto no es que inmediatamente, hoy qué pena, no vamos a hacer nada hasta diciembre, sino que son para que ustedes puedan ver cómo las gráficas, cómo este sistema te va demostrando que el turismo no es algo estático, es algo dinámico, que tiene que ver mucho. Si se fijan, inmediatamente los viajes de primera necesidad, una vez pasemos la pandemia, se van a activar. El tema del turismo doméstico está acá. Necesariamente hay un tema de sensación de higiene progresiva aquí. El corporativo empieza nuevamente y de alguna forma la estabilidad del turismo empieza a verse acá. ¿Qué es importante que prevean? Formarse en que los escenarios son cambiantes,
Y a futuro, en función de cada una de las políticas, de los países, de los rebrotes, acaba de haber un rebrote muy fuerte en el Japón, el país más disciplinado del planeta, acaba de tener un rebrote y obviamente el gobierno ha tomado acciones sobre el tema. Nosotros debemos prever que existen varios escenarios y cómo vas a ir actuando en estos escenarios. Entonces, el confinamiento tal vez lo que te hace es pensar, no, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que vamos a pasar este confinamiento y que va a haber un crecimiento paulatino en diferentes sectores del tema, de la actividad, en nuestro caso, en las diferentes partes en las que está distribuido el sistema turístico, pero que va a implicar un nuevo consumidor, un nuevo perfil de formación de las personas que trabajen en turismo, una nueva economía que se va a dar y con un gran sesgo en un inicio hacia todos los temas de seguridad. Para mí, por eso les decía, las personas deben estar corriendo en el confinamiento, como lo están haciendo las universidades, y tengo entendido con varios amigos y colegas que están ahí, están trabajando muy fuerte. ¿Por qué? Porque su sistema ha podido adaptarse a todo el tema digital, las que no trabajaban en eso, pero ahora saben que necesitamos empezar a trabajar en protocolos post-COVID, que tengan que ver no para ti como consumidor final, no va a ser lo mismo que te vayas a un restaurante y que te atiendan bajo los mismos protocolos pre-COVID. Esos protocolos deben cambiar, caso contrario, la demanda no va a crecer y además el ser humano va a tratar en un inicio, como es lógico, de no estar en grandes aglomeraciones ni en lugares tan fuertes. Entonces, todo eso implica toda una reingeniería en el tema de los procesos y los protocolos y no es estático. Como ustedes pueden ver, inmediatamente pase la pandemia, los sectores se van activando y nosotros debemos estar listos con cuál es la nueva propuesta de valor para esa activación. Pues bien, es muy interesante esto de pensar a futuro como tal. Muchas de las preguntas se van en relación a lo que Luis nos acaba de compartir. También quisiera acotar con otra pregunta. Es notable que el turismo ha bajado, va a seguir bajando, pero nos hace la siguiente pregunta Diana Amago. ¿En qué cantidad notable disminuirá el turismo después de este suceso que está en todo el mundo? Si ya existiera un miedo de interacción entre personas de distintos países. Sí, ahí, perdón por tomar de nuevo la palabra. Sería interesante, ahí Wilson les puede compartir ahí una última declaración del secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Estaba previsto que en este año lleguemos a 1.4 billones, 1.400 millones de visitas, y él estima que el impacto va a bajar casi a 1.000, o sea, se van a perder 400.000 viajes durante el tema, y que va a haber regiones que se van a demorar hasta 7 años en la recuperación. De todos modos, todavía, y entiendo las preguntas de los estudiantes, pero tal vez compartamos con los panelistas, estamos algunas de las preguntas están en una visión muy fatalista, muy en este momento. Todos estamos confinados en este momento, vamos a salir de esto, y ahí se requiere una reingeniería, un ser humano que preste servicios dentro del sistema turístico con una nueva visión, con unas nuevas particularidades. El impacto económico se va a dar, está detenido, como acabamos de ver, prácticamente la actividad detenida y destruida. Estamos, cada día que pasamos, pierde valor, pierde puestos de empleo definitivamente, pierde un hotel que tiene su capacidad. La noche que esas camas amanecen vacías, está perdiendo capacidades, lo mismo las mesas de los restaurantes, el tema de la aviación, pero en este momento estamos salvando la vida. Entonces, si queremos tener algún documento en el que nosotros queramos prever, esas son las previsiones de la Secretaría Mundial de Turismo, de la Organización Mundial de Turismo, pero lo que es importante es, este momento estamos salvando la vida. Con vida se puede construir todo el resto de cosas a futuro. Entonces, la visión tiene que ser aprovechar este tiempo en el que los que tenemos las condiciones sociales para estar en un confinamiento, pero de acceso a información válida de Internet, de acceso a información global como la que estamos viendo al día de hoy, aprovechemos ese tiempo, porque el gran problema es, el Buda dice, el gran problema es que piensas que tienes tiempo. Ok, muchísimas gracias Luis por tu aporte. Tengo una última pregunta y está relacionado con el tema de
los estudiantes. ¿Cómo hacer para que nos tomen en serio a los jóvenes en cuanto a nuestros conocimientos y capacidades? Para así de esta manera las pasantías no se vean mal vistas ni mal pagadas. Tal vez alguien que... Ok, Marquito. Bien, como les dije anteriormente, creo que soy el de mayor edad y lógicamente el de mayor experiencia posiblemente en la parte de educación a nivel universitario de la carrera de turismo. Tengo más de 30 años como docente y personalmente siempre les he tomado en serio a los chicos. Siempre peleo con los empresarios para que, de acuerdo, cuando ustedes necesitan hacer una pasantía, una práctica, les tomen, entre comillas, voy a poner esto, en serio. ¿Por qué? Porque muchas veces el empresario busca una alternativa, una oportunidad para que el estudiante únicamente vaya a hacer una pasantía, pero para que le pase el café, para que le dé haciendo archivos, pero más no para que aprenda lo que tiene que practicar, lo que tiene que ponerlo en práctica, valga la redundancia, de lo que está recibiendo en clases. ¿Pero por qué este tipo de situaciones? Porque las actitudes de los estudiantes también no siempre están acorde a la necesidad de la empresa, ni al conocimiento. Muchos estudiantes hemos tenido que retirarlos de una pasantía o de una práctica porque simplemente lo toman en una forma muy deportiva. Van en el horario que creen conveniente para ellos, los días que ellos creen conveniente, piden permiso cada vez porque tienen un saludo a su novia, a su novio, o tienen una salida de campo, qué sé yo, una cantidad de peros que pueden poner. Lo que sí debemos exigir es que los empresarios reconozcan de una forma, si se quiere, económica, la práctica o pasantía que puedan hacer los estudiantes, siempre y cuando esté acorde a las necesidades de la empresa, que tengan los estudiantes los conocimientos necesarios. Muchos estudiantes van directamente a hacer una pasantía desde el primer nivel, pero ya quieren emitir boletos si nunca han recibido materias que sean asociadas con esa actividad. Otros recién están empezando la primera semana y ya quieren hacer guianza. Si no tienen los conocimientos, las habilidades y las destrezas de comunicación, de empatía con los clientes. Entonces también debemos tener claro que los estudiantes deben ponerse de acuerdo a su nivel, qué es lo que quieren practicar, qué es lo que deben hacer y qué ventajas sacar sobre sus conocimientos y también de la empresa en cuanto a pasantías y prácticas. Quería hacer una pequeña acotación sobre lo que mencionaba anteriormente Luis. Nos presentó un cuadro de cómo se puede más o menos recuperar y tiempos, de cómo se puede recuperar el turismo. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí quisiera hacer una pequeña observación. Recuerden que el turismo se trabaja por nivel de temporadas y las temporadas de la sierra no es la misma de la costa en nuestro país. Lo mismo hablando de hemisferios, las temporadas del hemisferio norte son diferentes al hemisferio sur. Entonces debemos hacer una pequeña reflexión sobre los tiempos que nos han marcado de hasta diciembre, porque siempre va a depender. Yo soy muy optimista, yo pienso que en el Ecuador, pensemos que gracias a Dios esto vaya pasando ya en este mes de abril, a lo mejor en junio, julio, ya comienza a recuperarse bastante fuerte, al menos en la sierra, el turismo. Gracias. Tomo la palabra después de Marcos, como Okay. segunda veterana, Marcos. Referente a lo que comentabas de temporada, yo opino lo mismo, que los establecimientos van en función de, hay muchos que son estacionales y hay establecimientos que ya hablan, sobre todo los que son estacionales de este verano, aquí por lo menos en España, que empiezan la Semana Santa y que acaban en septiembre, pues de perdida esta temporada, ¿no? Pero en relación con lo que comentabas de los alumnos, ¿no? de las prácticas, las pasantías, de tomarlas en serio, no. Yo creo que las empresas cada vez más tienen una gran importancia a los alumnos dentro de sus organizaciones. Para ellos es su cantera, ¿no? No sé si me entendéis con lo de cantera, es su personal que lo están preseleccionando, lo están formando y son futuros profesionales dentro del sector y dentro de su organización. Muchas empresas lo utilizan como procesos de selección. Por lo tanto, cada vez se lo toman más en serio. Yo creo que es el alumno, y con esto coincido con Marco, de que es el alumno que se tiene que realmente ganar esa seriedad.
porque muchas veces es el alumno el que va a cubrir unas prácticas a lo mejor curriculares, un expediente, una asignatura, y no se las toma en serio, ¿no? No va con la inquietud de aprender, del entusiasmo, de cada vez, lo hablaba antes, ¿no? La actitud para mí es muy importante. Entonces, si la empresa ve que el alumno tiene esa actitud positiva, esa predisposición, esas ganas de aprender, ese entusiasmo, esa predisposición en todo, esa colaboración y ese compromiso con la empresa y sobre todo ser responsable, yo creo que las empresas se lo están tomando muy, muy en serio. Y yo tengo organizaciones de grandes cadenas hoteleras que después de un proceso de selección se quedan los candidatos. ¿Por qué? Pues si han funcionado. Entonces, cuando el alumno me pregunta, oye, Isabel, después de las prácticas voy a tener trabajo, depende de ti. Te tienen que dar dos circunstancias. Una es que la vacante aún esté por cubrir y segundo, que tú hayas encajado. Está claro que si la vacante existe y tú has encajado en el puesto, van a contar contigo, porque no van a iniciar un proceso de selección de una persona nueva cuando te has estado 3 meses, 6 meses o el tiempo que hayas estado y ya te han formado y ya conoces el know-how de la casa. Por lo tanto, es muy importante el que ellos se tomen en serio las prácticas y que ellos sean los que exijan, sobre todo esa seriedad de cara a la empresa, ¿no? Que no vayan a las prácticas a pasar el tiempo, a hacer cafés o a hacer fotocopias, sino que realmente a aprender, a coger ese bagaje profesional, esa práctica, que para eso son las prácticas externas, ¿no? Para eso tienen la facilidad. Por tanto, cada vez más las empresas confían en las prácticas de los alumnos y cada vez más las empresas lo ven como algo muy, muy importante y esencial dentro de sus organizaciones. Pues bien, tal vez Un segundito la palabra. Para hablar también un poco de la gráfica y hacer una pregunta, ¿será que la estacionalidad va a existir este año? Lo digo porque, digamos, en Colombia, ¿qué está pasando actualmente? Todas las empresas nos están sacando vacaciones, licencias no remuneradas, los colegios ahorita no van a tener vacaciones. ¿Qué va a pasar con eso? Es algo que hay que entrar en análisis y ¿será que en diciembre, hasta diciembre va a ser todo igual? Nosotros que trabajamos el segmento MICE, por ejemplo, desde el Quindío Convention Bureau, estaba viendo cuando se comienza el pico otra vez a crecer, empieza a crecer la línea para eventos y es una pregunta que estaban haciendo. ¿Qué va a pasar con los eventos? Los eventos ya no van a ser pues en este momento son para 50 personas, pero ¿qué va a pasar con los conciertos? ¿Los conciertos van a ser igual? ¿Las experiencias van a ser igual? Yo creo que sí. Los eventos es una experiencia. El Mobile World Congress no va a ser igual, no van a ir las mismas tanto de personas que van a ir, pero los congresos van a ir fortaleciéndose a medida que va pasando año tras año. Entonces, posiblemente los eventos sí, para la pregunta que estaban haciendo y pues para preguntarnos todos, ¿qué va a pasar este año hasta diciembre? ¿La estacionalidad va a existir o va a cambiar? No sabemos. Dale, es que me van a arreglar el internet y me toca desconectarme. Qué pena con todos ustedes. Y lo de los estudiantes tienen que empoderarse, tienen que crear estos espacios de conocimiento, traer expertos en el que a los 4 expertos que estamos viendo, a traerlos a ellos y que nos hablen sobre qué está pasando, cómo dinamizar todo el sector turístico, cuáles son las nuevas tendencias del turismo. Como decía Luis ahorita, los productos turísticos van a cambiar, las experiencias tienen que ser nuevas, novedosas. A mí alguien que yo admiro impresionantemente es a Jimmy Ponce, ojalá se los voy a poner en contacto para que hablen. Tour lleva 2 años que le está cambiando la mentalidad a muchas personas porque está acercando un destino turístico natural a que las personas tengamos mucho más responsables y que el turista tenga el impacto menor posible en el desarrollo turístico de las regiones. Él habla sobre la conexión turista-destino. Y eso es algo que creo que en este momento tenemos que trabajar todas las personas que estamos trabajando por la gestión de destinos. Y bueno, sin nada más me tengo que despedir. Qué pena con todos ustedes porque me van a el internet ahorita. Y fue un placer estar con ustedes. Igualmente. A ti, José, muchísimas gracias por tu aporte. Es muy grato tener también parte de conocimientos fuera del país. Igual, Isabel, muchísimas gracias por todo este aporte. Ajá. Muchas gracias a vosotros. Profe Wilson, tal vez quiera acotar algo. Sí, yo básicamente, bueno, primero quiero agradecer a todos por el tiempo. Creo que es importante resaltar que vamos casi 2 horas y sobre todo tenemos asistentes que
que se han encantado escucharnos casi todo el tiempo, así que muchas gracias a todos. Y en el tema del empoderamiento de estudiantes, para tratar de ser breve, yo creo que hay cosas que se han visto hoy. El ejemplo de Cotelco es grande, el ejemplo de escoger a distintos centros de educación que les respeten, que les brinden esta alternativa de espacios, que tengan profesionales que les hagan respetar hacia las empresas, que les lleven empresas hacia su universidad. Es también una manera de ustedes decir, desde que escogen sus carreras, sus centros de educación, bueno, yo quiero ser una persona respetada, respetable y respetuosa. Y por otro lado, más allá de lo que se pasa en prácticas, que creo que Marquito e Isabel nos explicaron a cabalidad, creo que entra mucho el tema del empoderamiento, el tema de, como decía Luis, de generar contenido. O sea, los estudiantes son capaz la meca para utilizar todas estas herramientas digitales. Creo que todos, bueno, todavía yo no lo he hecho, pero casi todos han sumado su cuenta de TikTok, que creo que nadie lo ocupaba. Empezamos a generar distintas herramientas de contenido que, dependiendo su grado de profesionalización, su nivel de criterio, lo que a ustedes les apasione, porque yo siempre les digo a mis estudiantes en clase, capaz ese es mi criterio, capaz yo voy con esa línea, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan otros criterios y vayan por lo que les apasiona, por lo que ustedes se sienten identificados, y ahí sí vayan muy certeros de lo que quieren hacer. Entonces, si van generando contenido, aprovechando estos espacios, etcétera, yo creo que van ganando ese respeto ante toda la sociedad, porque también otra de las grandes preguntas que se deriva del respeto a los estudiantes es, después, cuando vemos en estas redes de profesionales del turismo, ¿cuál es el respeto al profesional del turismo? Entonces, hay que ir construyéndolo de a poco. Ok, muchísimas gracias. A nuestros ponentes, tal vez alguna acotación última que quieran dar. Ok, Marquito. Bueno, muchas gracias. Únicamente quería hacer una aclaración sobre la inquietud de José. Él nos preguntaba si la estacionabilidad va a seguir. Por supuesto, no puede cambiar porque la estacionabilidad es en base al tiempo, en base al clima, si se quiere. Los niveles de temporadas de ventas, turísticas son totalmente diferentes. Posiblemente en los conceptos anteriores es eso. Hay confusión en ciertos términos, en cierta terminología, y vale la pena ir aclarando poco a poco. La estacionabilidad sigue porque es invierno, verano, primavera, y eso no va a cambiar. Entonces, quienes quieran salir en invierno, temporada de deportes de invierno, pues lo van a hacer. Quienes quieran ir al norte por verano, pues va a pasar porque van a tener las playas totalmente habilitadas. Lo que sí va a restringir es el número de participantes. Agradecerles totalmente, especialmente a Wilson, a la UDED por invitarme, y saben que siempre me tendrán como un amigo más. Saludos a cada uno de los participantes. Ok, muchísimas gracias, Marquito. Finalmente, queremos agradecer la participación de todos. Me parece que Luis quería hablar algo antes. Sí, Okay. Bueno, coincido con Marco en el tema de la estacionalidad y me parece que es definitivamente un concepto súper importante cuando se analicen estos cuadros que de alguna forma son los cuadros genéricos que están girando ya en la investigación científica. En el tema de los estudiantes, yo personalmente te puedo decir que mucho depende, y tal vez ahí una recomendación a las instituciones de educación superior que puedan realizar un manual para el tema prácticas, para el tema pasantías, que son directrices a las personas, ya sean empresarios, ya sean instituciones que no están familiarizados con el tema. En nuestro caso ha sido un éxito. Definitivamente, como te decía hace un momento, nuestra fuerza laboral directa son 2 personas, pero con el extendido de pasantes y practicantes y tesistas, prácticamente llegamos a un número considerable y es lo que nos ha permitido incrementar incluso servicios desde la institucionalidad. Pero nosotros tenemos una filosofía que es el estudiante que viene tiene una responsabilidad directa, tiene un horario y tiene unas metas que cumplir. Y hay momentos, nos ha pasado también, en el que hay algunos estudiantes que no han estado a la altura y de alguna forma lo que se ha hecho es hablar directamente para poder también darle un coaching. Recordemos que el estudiante muchas veces viene con una predisposición o un conocimiento muy diferente, pero depende de ese liderazgo. Ese liderazgo no está marcado. Tú no puedes asegurar que a todos los lugares que se le asigne la persona
o el lugar tenga predisposición para hacerlo, por lo que sí es importante construir estas guías en las que claramente la institución de educación superior ponga qué es lo que se le debe exigir o prever o poner al estudiante y definitivamente prohibir los temas de archivos y otros temas en los cuales son actividades que no las deben hacer porque estamos perdiendo un tema muy valioso. En otras instituciones, yo te puedo decir, he podido ver cómo pierden el conocimiento de ellos. En nuestro caso, muy particular, puede ser por este pequeño grupo que tenemos de funcionarios directos. En nuestro caso, actúan como técnicos, solventan problemas, solucionan, y cuando algún momento todo el tiempo están siendo monitoreados, uno que otro dice, pero yo no estaba previsto para eso. Decía, tú estás a meses de ser un profesional. Entonces, esto es lo que hace un profesional en turismo y ese empoderamiento va acompañándole. De parte de quienes reciben a los practicantes, tiene que haber un sistema de coaching para poder irlos fortaleciendo profesionalmente y acompañándolos en ese desarrollo. ¿Puedo hacer una aportación? Claro, Isabel. Solo, al final no acabaremos hoy, en colación con Marco. Estoy de acuerdo con el tema de estacionalidad y contigo, Luis, en el tema de ese coaching es imprescindible. Nosotros, bueno, la experiencia es un grado, ¿no? Y nosotros con los años hemos aprendido también que debe existir un poco ese manual de bienvenida, ¿no? Cuando el alumno se incorpora en la empresa para que se sienta uno más del personal, sea uno más, y que en todo momento tenga un tutor, tanto en la escuela como en la empresa, que sea el que le guíe y le esté formando durante sus prácticas. Y desde la escuela lo que hacemos también es un poco el acompañarles también y darles, que muchas cosas muchas veces son es sentido común, ¿no? Es decir, pues no hay que ser puntual, si llegas tarde hay que avisar, si un día no vas pues porque estás enfermo, pues también hay que comunicar o tienes que aportar la baja, que son, ya te digo, cosas que son muy lógicas, pero que a veces hay que recordarlas también al alumno. Entonces yo creo que con el apoyo de la escuela desde carreras, pues oye, de lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y a través del tutor en la empresa, esto ayuda mucho a esa transición del alumno en la empresa y que esas prácticas sean más fructíferas y más satisfactorias, ¿no? Y yo, ya por último, me imagino que como ya nos vas a despedir, simplemente propongo que como una de las cuestiones que salían era el tema de, oye, ¿qué va a pasar después del COVID-19? Pues, oye, hacer otra jornada de aquí a unos meses con el post de, oye, ¿qué ha pasado? Si hemos acertado en el pronóstico, si no hemos acertado, si hemos tenido esa visión un poco de futuro. Pero podríamos hacer esa segunda webinar de aquí a unos meses de cómo ha ido. Ok, sí. No es que les quiera despedir, pero estaba un poquito jugando con los tiempos de cada uno. Bueno, finalmente agradecerles, Marquito, Isabel, Luis, profe Wilson, de manera muy grata de parte de la Universidad de Especialidades Turísticas y del Microproyecto Kinder, eventos como tal. Asimismo, agradecer a nuestro auspiciante WPHN Consultora Turística y a todos los participantes que han hecho de este evento lo mejor posible para que se dicte. A nuestro grupo de trabajo, Danilo, Estefanía, quienes somos parte del proyecto como tal. Estamos promocionando en sí y los vamos a ir, no sé, va a llegar la información en otras capacitaciones con otros temas y me gustó mucho eso de el después del COVID o qué nos ha sucedido en este transcurso. También lo vamos a gestionar y espero volverles a tener como invitados principales y así nos aporten con su experiencia en este tiempo que se va dando. Muchísimas gracias a todos. Me despido y hasta una próxima cita. Hasta luego con todos. Gracias. Gracias a vosotros por la iniciativa. Un abrazo. Okay. Gracias a todos. Y felicidades a todos ponentes por estar aquí. Muchas No gracias. salgan de casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que vaya bien. Cuídense.